Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritag. Recuerden que cada mes tenemos un webinar muy especial que va enfocado a todo lo que es la parte del bienestar en nuestras organizaciones. Como saben, tenemos un convenio con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y cada mes nos hacen llegar información de gran utilidad para nuestras organizaciones, para que la estemos aplicando en el día a día y si no las estamos aplicando, pues tomar nota para hacer la implementación correspondiente, ¿no? Y de esa manera, pues estar cubriendo todos los requerimientos de bienestar. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante porque va enfocada en un tema que a veces puede pasar inadvertido, que es la discriminación. Sí, a veces pensamos, bueno, es que yo no discrimino a nadie, ¿no? Pero ¿cuáles son esos pequeños microcomportamientos que pudieran ser tomados como discriminación? ¿Cuáles serían las pautas para la tolerancia y la inclusión laboral? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y nos acompaña para ello pues, el maestro Julio Félix, ¿sí? En este caso, Julio Félix Rangel. Él va a ser quien nos aporte pues, más luz acerca de este tema. Presentamos al maestro Julio Félix Rangel. Él es licenciado en psicología, con maestría en educación especial y maestría en neuropsicología. También cuenta con experiencia de 14 años en el ámbito de la educación especial, desempeñándose como psicólogo en diversas instituciones. Actualmente es coordinador regional de educación especial en la Secretaría de Educación en el municipio de Tecate, donde es docente a nivel de licenciatura también para la UABC y docente de posgrado también en algunas universidades adicionales de Tijuana y Ensenada. Entonces, él va a ser el experto que nos va a acompañar el día de hoy con este tema. Como siempre, les recordamos que en la parte inferior de sus pantallas o en sus dispositivos van a encontrarse un box de preguntas y respuestas. Así que si ustedes tienen algún requerimiento, alguna inquietud, la pueden poner por escrito allí e inmediatamente el conferencista la puede ver o puede guardar la pregunta para más adelante y darle la respuesta oportuna. Entonces, esa sería la forma en que vamos a interactuar con el conferencista. Pero bueno, ya no queremos interrumpirlos más porque pues el tiempo se nos va bien rápido. Después va a decir el maestro Julio que le quité minutos de su presentación. Así que bienvenido, maestro Julio. Las cámaras y los micrófonos son todos suyos a partir de este momento. Adelante. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación y pues me siento muy afortunado de que me hayan considerado para poder compartir este tema que es uno de los cuales hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, ¿no? Les platico que nos vamos a acercar y la intención de esta charla es podernos acercar acerca de la visión que tenemos de la discapacidad y qué tan importante es que nosotros la vayamos considerando como parte de un rubro importante de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartir pantalla para poder comenzar. Y bueno, es importante poder comprender qué tan inmersos estamos en el mundo de la inclusión, ¿no? Sabemos que actualmente es una frase muy sonada, es una palabra muy usada y a veces nos queda así como que, ay, esto de la inclusión, pero realmente es un proceso que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que en el ámbito de la educación, que es donde yo me desenvuelvo, estamos de alguna manera trabajando arduamente con la eliminación de esas barreras que impiden que una persona con alguna condición de discapacidad o con alguna condición de algún trastorno pueda tener una calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida que puede ir tanto en marco de la educación, pero también en el marco del ámbito laboral. Así como nos enfrentamos a oportunidades educativas reducidas para las personas que enfrentan una condición, el ámbito laboral no se queda atrás, ¿no? Todavía hay muchas cuestiones que nos hacen pensar, nos hacen de alguna manera
creer que no hay oportunidad para estas personas. Sin embargo, vamos a acercarnos un poquito a que muchas de estas creencias y construcciones no son más que paradigmas que hemos construido con base a opiniones o con base a cuestiones que no tienen ningún sustento de una realidad en sí, ¿no? Y pues vamos a comenzar. Y lo primero que quiero plantear es qué ideas erróneas tenemos acerca de las personas con discapacidad. Es muy interesante porque cuando una persona con alguna condición se injerta en el núcleo familiar, la familia se siente de alguna manera en un peligro inminente, por así decirlo, o siente de alguna manera que algo hizo mal, o siente que algo está pagando o realmente viene a decir, híjole, nos tocó llevar esta carga, ¿no? Y creemos de alguna manera que la discapacidad, más que un factor de la diversidad que puede enfrentar un sistema familiar, lo vemos como un factor negativo que viene de alguna manera a dañar la dinámica de una familia. Y no es así, tenemos que cambiar la percepción de que la discapacidad no es más que algo que está presente y de la cual ninguno de nosotros está exento de ello. Pero, ¿qué ideas se conciben socialmente acerca de las personas con discapacidad? Bueno, muchas de las veces coincidimos en que las personas se clasifican o se catalogan como personas enfermas. Algo que sí quiero hacer mucha relevancia es que discapacidad no es sinónimo de enfermedad. No es una gripa, no es una cuestión que altere la salud. Puede una persona con discapacidad estar completamente sana y siempre como tenemos esta idea de que una persona con discapacidad está enferma, ¿no? Y a veces hasta lo manifestamos con nuestros amigos, con la gente cercana, ¿no? Y decimos, ay, pobrecito, es que el niño está enfermito, ay, pobrecito, es que el niño está malito, ¿no? Y creemos que la discapacidad es sinónimo de algo que tenga que ver con una alteración de la salud. Y no, hay que quitarnos la idea de que no necesariamente una persona con discapacidad está enferma. Ahora también a veces concebimos la idea de que las personas con alguna discapacidad o con alguna condición discapacitante van a ser personas completamente dependientes de alguien. No creemos que puedan desarrollar habilidades, no creemos que puedan desarrollar oportunidades a lo largo de su vida y creemos que siempre alguien los va a estar cuidando, que siempre alguien los va a estar atendiendo, cuando no necesariamente esto es una ley y cuando no necesariamente va a ser así, ¿no? Va a depender mucho el nivel de compromiso que tenga la familia y que sobre todo ese nivel de retos que se estén estableciendo continuamente para que la persona esté desarrollando habilidades. También a veces concebimos a la discapacidad en el núcleo familiar como una carga, como a una cruz que nos tocó cargar, ¿no? Y la tenemos y la concebimos como diciendo, no, pues ni modo, ya me amolé, ya me tocó esto, pues con esto voy a seguir. O incluso lo llegamos a percibir como que Dios nos está castigando porque algo hicimos mal, porque algo es una deuda que tenemos pues Dios nos castigó de esta forma. O en el mejor de los casos, a veces lo percibimos como una bendición. Decimos, ah, mi angelito, ay, esta bendición. Dios vio en algo a mí especial y me mandó a este angelito para que yo lo cuide o para que yo lo críe, ¿no? Entonces son ideas de alguna manera preconcebidas que no necesariamente son correctas porque las personas con discapacidad ni son un castigo ni son una carga. Y el término bendición yo lo atribuiría a la calidad de persona con la que estamos estableciendo esa relación, independientemente si tiene una discapacidad o no, ¿no? Entonces son ideas que de alguna manera concebimos y que de alguna forma están presentes y nos llevan de alguna manera a dar un paso a la discriminación hacia las personas con discapacidad. El catalogarlo como una persona enferma nos habla de que no están en un núcleo normalizado en el que normalmente nos desenvolvemos y como está enfermo no puede pertenecer a esto. Entonces son ideas que de alguna manera no tienen ningún fundamento, pero hemos adoptado socialmente. También las personas con discapacidad creemos que son muy susceptibles a la lástima, ¿no? Tú ves a una persona en silla de ruedas y dices, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? O ay, pobrecito, no puede caminar. Y está esta idea, ¿no? De pensar que las personas con discapacidad, en lugar de creer que tienen una habilidad o que tienen un talento y que no tienen algo
que pudiera de alguna manera limitar su acceso a muchas condiciones, decimos, pobrecito, ya se le arruinó la vida, sin pensar que este tipo de pensamiento nos está llevando a una desvalorización de la persona y como consecuencia puede enredar en una discriminación. Es interesante también que a veces concebimos que las personas con alguna discapacidad no son capaces de lograr una meta y por lo tanto tampoco pueden desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Es algo tan adoptado en el pensamiento de la sociedad que nos hemos encontrado a gente que tiene una persona con discapacidad intelectual en su casa y se queda al cargo de sus papás toda la vida, ¿no? Nunca fue escolarizado, nunca fue a practicar algún deporte, nunca fue a relacionarse con alguien más, siempre vivió a expensas de la mamá o del papá y cuando ellos fallecen, pues ahí anda la pobre persona a ver quién se vuelve a hacer cargo de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque jamás intuimos que esta persona pudo haber logrado metas o incluso pudo haber desarrollado un proyecto de vida y hacemos que esta persona sea completamente dependiente. Y no porque sea dependiente, sino porque la dinámica que llevamos de trabajo con esa persona, o la dinámica de crianza más bien que llevamos con esa persona, incentiva que esta persona necesita de los demás, ¿no? Y pues bueno, también a veces concebimos que una persona con discapacidad ya no va a desarrollarse en ningún ámbito de la vida, ¿no? Ya tiene discapacidad, pobrecito, así se va a quedar y así va a estar hasta que muera, ¿no? Y no, o sea, la discapacidad no es un factor limitante a que se pueda desempeñar en diversas áreas de la vida. Y es que tenemos la idea de la discapacidad como un ámbito negativo en el que creemos que nos arruinó la vida, en el que creemos que ya no hay algo que hacer y que con eso vamos a vivir el resto, ¿no? Cuando realmente la discapacidad no es un limitante a tener una calidad de vida. A lo largo de la historia vamos a encontrar que la discapacidad ha estado presente en todo momento y en toda evolución histórica. Nos vamos a encontrar en sociedades donde la estética era sumamente importante para que tú pudieras pertenecer en un rol social y por lo tanto cuando una persona no cumplía con las características físicas o cuando no cumplía con las características estéticas que se solicitaban, se daba plena libertad a que te pudieras deshacer de esa persona para que tú pudieras, o que la persona tendría que ser desterrada, ¿no? Incluso se les llegó a manifestar que eran como hijos del demonio, como un castigo divino. El castigo divino ha estado bien presente a lo largo del tiempo porque todavía hay gente que piensa que esto viene de esa línea. Incluso en épocas grecorromanas nos vamos a encontrar que si un niño nacía con alguna malformación o con alguna disminución física, pudieras tú deshacerte de él y lanzarlo al río a su suerte, ¿no? Tan es así que la discapacidad era visto como algo tan negativo que no les daba el derecho de pertenecer a una sociedad y por lo tanto era completamente discriminativo. A lo largo de la colonización nos vamos a encontrar también que la discapacidad se hace muy presente, pero ¿qué diferencia hay entre esto y los periodos anteriores? Algo interesante que viene con la colonización es que surge este interés por el amor social hacia las personas más vulnerables. Y nos vamos a encontrar sacerdotes y nos vamos a encontrar religiosos que de alguna manera se preocupaban por querer incluir a las personas que tenían algún sentido disminuido o que tenían alguna limitación en su movimiento o que no lograban de alguna manera poder incorporarse a la sociedad. Y nos vamos a encontrar que sacerdotes trataban de oralizar o trataban de hacer funcionar a una persona con sordera, ¿no? Le enseñaban a hablar, le enseñaban a leer, le enseñaban a escribir con la idea de que pudieran estar presentes en una sociedad. Nos vamos a encontrar sacerdotes que trabajaban con chicos que tenían alguna deficiencia cognitiva y trataban de alguna manera de poder normalizarlos a la sociedad de ese tiempo. Y de alguna manera, aunque independientemente de nuestras creencias o situaciones, este factor religioso viene de alguna manera a humanizar un poquito la cuestión de la discapacidad en cualquiera de sus vertientes. Pero en sí, ¿qué es la discapacidad? Bueno, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en el 2006 nos habla de que la discapacidad es la interacción entre una circunstancia personal del individuo y los factores del entorno. Y esto se puede atribuir en actitudes negativas que pueden surgir de barreras físicas,
de la información que se está proporcionando y que de alguna manera nos está manifestando que la discapacidad no es algo que esté latente en la persona, no es algo que esté presente en la persona, sino que la persona o la discapacidad surge cuando una persona tiene alguna limitación o alguna disminución, interactúa con un medio en el cual el medio no está preparado ni adaptado para poder subsanar esa limitación. Entonces, la discapacidad, más que ser una cuestión física, viene a ser una cuestión social y viene a ser una cuestión de aceptación y sobre todo de adecuación del ambiente para que una persona, a pesar de las circunstancias que pudiera tener o limitaciones que pudiera tener, se pueda incluir de una manera funcional. Es un concepto bien interesante y si quiero que lo vayamos revisando mentalmente y se lo vayan tomando como a conciencia de que la discapacidad no surge en una limitación personal, surge cuando esa persona con alguna situación interactúa con un entorno que no está preparado para trabajar esa situación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad vuelve a surgir como la interacción entre las personas que tienen alguna condición y los factores personales y ambientales. Nuevamente hace como como resaltar esta importante de que no es una condición personal, es algo que surge a través de cuando se interactúa entre una persona que trae alguna limitante o alguna disminución y un factor ambiental. A lo largo del análisis de la discapacidad, nos vamos a encontrar que existen diferentes tipos de discapacidad. Nos vamos a encontrar la discapacidad motriz, que es aquella que nos hace referencia cuando una persona tiene limitada su movimiento, tiene disminuido alguno de sus movimientos, que puede ser las manos, los brazos, alguna pierna, y que de alguna manera le dificulta tener este movimiento funcional que casi o la gran mayoría de nosotros tenemos. Está también la discapacidad intelectual. Esta discapacidad se identifica porque las personas tienen un coeficiente intelectual y un desarrollo cognitivo inferior a su edad cronológica y por lo tanto se afectan diversas actividades de razonamiento lógico matemático, se afectan ciertas actividades de resolución de problemas, de manejo del dinero, porque de alguna manera su desarrollo cognitivo es muy por debajo de lo esperado para su edad y esta se hace presente durante los primeros años de la infancia. También nos vamos a encontrar que existe la discapacidad sensorial, que es aquellos donde nuestros sentidos se encuentran completamente ausentes o disminuidos, que puede ser la vista, que puede ser el gusto, que puede ser el oído, entre otras, ¿no? Y también un término que es muy interesante y que es una discapacidad poco apreciada y poco identificada, incluso hasta algún punto, sí es una de las que más discriminación ha venido a enfrentar, que es la discapacidad psicosocial. ¿Qué es una discapacidad psicosocial? Cuando hay una alteración mental que está afectando la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, puede ser una persona que está en un estado depresivo mayor, una persona que enfrenta un trastorno bipolar, por así decirlo, una persona que enfrenta esquizofrenia y que de alguna manera no está teniendo los cuidados adecuados o el seguimiento adecuado y afecta su entorno y su calidad de vida. Entonces, son situaciones que de alguna manera son discapacitantes para las personas que la sufren o que la presentan, ¿no? Más bien, en lugar de sufrir, que la presentan. Entonces, siempre no lo vemos incluso como una discapacidad, lo vemos como un problema de ya relájate, ya toma terapia, ya vete de viaje o cuestiones de este tipo cuando puede ser una condición mayor que no le permite a la persona avanzar adecuadamente, evolucionar adecuadamente, desempeñar sus tareas adecuadamente y es ahí donde se empieza a catalogar como una discapacidad. Y está muy presente en la sociedad, pero no le damos la atención y no le damos el peso, al contrario, desvalorizamos muchas de las veces el sentir de las personas que tienen una discapacidad psicosocial y los etiquetamos incluso hasta de locos, raros
o de un sinfín de términos, ¿no? Y es una de las más vulnerables porque siempre nadie está exento de caer en algún, bueno, todos, nadie está exento de sufrir alguna de estas, pero muchas de las veces enfrentamos cuadros que afectan nuestro estado de ánimo y están permanentes, permanentes y tan permanentes que no nos permiten desarrollar nuestra vida de una manera funcional. Y es ahí cuando viene a ser algo discapacitante que nos limita en diversas áreas o entornos de nuestra vida. Algo que sí quiero dejar bien presente es que el 15% de la población tiene una condición de discapacidad. Es decir, una de cada 7 personas tiene una condición de discapacidad. En México, hasta el 2015, había 7 millones de personas que enfrentaban una condición de discapacidad. Pero algo que es bien interesante y que también me gustaría que generáramos conciencia y que nos lo lleváramos bien reflexionado es que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una condición de discapacidad y todos la vamos a enfrentar o la vamos a vivir o la vamos a experimentar, ya sea de una forma directa, que tú la puedes de alguna manera a presentar o que alguien de tu familiar la puede presentar. Nuestro país culturalmente va hacia allá. Por ejemplo, tenemos una gran población con un índice de diabetes alarmante que en algún momento alguno de ellos va a perder la visión, que en algún momento, en algún accidente puede perder alguna parte del cuerpo. Y es como que dices, ay, o sea, entonces es interesante porque nadie está exento de enfrentar una condición de discapacidad en algún momento de la vida. Por más sanos que seamos, por más sanos en nuestra alimentación, en nuestro ejercicio y la vida más equilibrada que llevemos, nunca estamos exentos de que en algún momento vamos a enfrentar una condición de discapacidad. Entonces, hay que empezar a reflexionar sobre nosotros y sobre la cultura que nosotros tenemos que crear para que cuando lleguemos a ese punto de presentar una condición de discapacidad, ese ambiente en el que nosotros pertenecemos esté preparado, ¿no? Si desde ahorita estoy lamentándome de las personas que tienen discapacidad, diciéndoles, pobrecito, ni modo, malito, así le tocó vivir, pues entonces esa es la cultura que estoy provocando que me va a recibir cuando yo tenga una condición de discapacidad. Y en México, el 3 de diciembre se conmemora como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Eh, ¿Qué es la inclusión? Bueno, la inclusión no es más que reducir todas aquellas barreras que están obstaculizando que todas las personas tengan una vida completamente funcional y que tengan un desempeño favorable en una determinada sociedad. Por ejemplo, si yo tuviera una discapacidad motriz y mi ciudad donde yo vivo tiene rampas, voy al centro comercial y tiene baños adaptados, el restaurante tiene al que voy a comer, tiene un mobiliario adaptado, el parque al que voy tiene rampas para acceder, tiene caminos adecuados para poder trasladarme. ¿Dónde habría una discapacidad? Pues en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque estaría yo desempeñándome favorablemente en un ámbito social, porque el marco, en el contexto donde yo estoy o donde yo pertenezco, de alguna manera está adaptado a mis condiciones. Y la inclusión es eso, busca de alguna manera eliminar toda barrera que está afectando que una persona interactúe de manera favorable en cualquier ambiente, en cualquier contexto o en cualquier comunidad. Ahora la pregunta es, qué tan favorable para el desempeño de cualquier persona es tu empresa, es tu comunidad o es tu ciudad? Si estás encontrando ciertas cuestiones, déjame decirte que todavía tienes un trabajo que realizar a favor de la inclusión. Y la inclusión no es una moda, la inclusión es la construcción de una nueva cultura que tiene que imperar en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito social, donde nos habla de que de que la ciudad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, tiene que tener todas estas adaptaciones y estas adecuaciones para que pueda favorecer la movilidad y la interacción de todas las personas. Esta inclusión educativa que nos habla de que todos los estudiantes, sin importar su condición, sin importar su contexto, sin importar su color de piel, su religión,
deberían pertenecer a un centro escolar, donde la escuela, más que ser un centro de enseñanza, es un centro que crea nuevas culturas y sobre todo debe de ser abierta para todos los niños y niñas y sin importar una condición. Y sobre todo en el ámbito laboral es darle la oportunidad a las personas con alguna condición o sin ella para que puedan desempeñarse y para que puedan desarrollar habilidades, pero sobre todo para que puedan tener este crecimiento personal que les va a llevar de alguna manera a sentirse productivos y a sentir que son parte de un marco social que muchas de las veces los cataloga o los deja fuera simplemente porque a simple vista se nota una limitante, una disminución o una movilidad comprometida o un razonamiento no tan apto para poder desempeñar una labor, ¿no? Entonces, la inclusión va en estos tres marcos y sobre todo con mayor presencia en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. La inclusión ha tenido un proceso de evolución a lo largo del tiempo, de estar en un factor social de exclusión totalmente, donde no tenían el derecho a pertenecer o a formar parte, se llega a lo que es una segregación, ¿no? Donde, ok, tienen alguna condición, tienen alguna limitante, tienen alguna disminución, pues vamos a crear instituciones para ustedes, pero allá, lejos de donde estamos todos los que somos completamente funcionales. Después de pasar de esta segregación, llega un modelo interesante de alguna manera, pero también excluyente dentro de su práctica. Por ejemplo, está la integración, donde decía, sí, les damos la oportunidad de que estén como con nosotros socialmente, pero siguen siendo muy catalogados por su discapacidad. Están en la sociedad, pero no forman parte de ella. Y llegamos de esa integración a evolucionar a una inclusión, donde la inclusión no busca más que todas las personas tengan los mismos beneficios, tengan las mismas oportunidades y tengan las mismas facilidades de poder desempeñarse en una sociedad y tengan la oportunidad de pertenecer en todos los ámbitos educativo, social y cultural de una forma activa en el ámbito o en el contexto donde se están desarrollando. Y podemos revisar que a lo largo de la historia esto se ha estado muy presente y hemos evolucionado. Ahorita hay más aceptación, pero todavía estamos luchando con muchas barreras que se interponen en lograr verdaderamente una inclusión total, ¿no? Y como les digo, es cuestión de una cultura. ¿Y qué barreras enfrenta la persona para una inclusión social? Bueno, pues que la infraestructura no está adaptada, que hay una falta de conciencia y una sensibilización social, que hay poco información respecto a la discapacidad y más que nada lo que impera es la ignorancia que tenemos hacia la discapacidad. Tenemos una pobre cultura de aceptación hacia las personas con discapacidad. Creemos y desvalorizamos muchas de las veces lo que las personas son, ¿no? Siempre los vemos como un factor de pobrecitos, ¿no? O sea, qué triste vida les tocó vivir. Y los vemos desde ese margen cuando deberíamos nosotros contribuir a una cultura. Y bueno, hay pocas posibilidades de poder trasladarse en ambientes sociales y públicos, por ejemplo, en el transporte, en alguna plaza o incluso en los edificios. Y no solamente en los edificios gubernamentales, sino también en las empresas o en las instituciones, encontramos todavía un gran porcentaje donde no hay adaptación para las personas con alguna discapacidad. Y bueno, ¿y qué es todo este rollo, no? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde surgió? ¿Por qué? No es que un día alguien en la mañana se haya despertado y dijo, hoy voy a hacer un término, hoy voy a luchar por una inclusión. No. Hay un marco jurídico que sustenta todo esto que estamos revisando a lo largo de esta tarde y que de alguna manera avala los derechos de las personas con alguna discapacidad. Está, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y está la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es un acuerdo internacional en el que nuestro país adopta estas políticas, adopta estas convenciones y firma acuerdos donde se compromete a buscar una cultura de inclusión para todas las personas, con o sin discapacidad, ¿no? Es crear nuevos ambientes. Pero también en el marco nacional nos habla acerca de que no solamente es algo que se sustenta a nivel internacional, sino en nuestro país tiene leyes específicas también que avalan los derechos de las personas con alguna condición. Y por ejemplo está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está la Ley General de Educación que avala para ellos un derecho a una escuela, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que nos habla acerca de su derecho a la escuela, de su derecho a una familia, de su derecho a un hogar. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que también ampara de alguna manera cualquier acto que nosotros podamos tener hacia las personas con discapacidad y que ellas puedan sentirse vulneradas por nosotros, ¿no? Y la ley para la inclusión de las personas con discapacidad, donde ambos acuerdos o donde ambas leyes de alguna manera también mencionan que parte de ellas es tener un derecho a una vida productiva y un derecho al trabajo. O sea que el tener una discapacidad no debería de ser un limitante para no tener acceso a un ambiente completamente productivo y formal en cuanto a empleo estamos hablando. ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con alguna condición de discapacidad, con algún trastorno, con alguna situación? Pues primero que nada, que estamos bajo una cultura social en la cual la discapacidad aún no forma parte. Lo vemos como algo segregador, lo vemos como algo que es afuerita y que no necesariamente es algo que yo tenga que centrarme en esa parte. Sí tiene una discapacidad motriz, pobrecito, lo siento mucho, yo le ayudo en lo que puedo, pero más de ahí no puedo hacer. Y nuestra cultura, de alguna manera, es muy pobre en el sentido de una aceptación total de la diversidad. Otro es que la movilidad y la infraestructura es completamente inadecuada para poder tener una movilidad funcional en las personas con discapacidad. Nuestros edificios no tienen rampas, nuestras banquetas no tienen guía táctil, no tienen, nuestros semáforos pues con trabajos prenden, mucho menos van a tener un sonido para las personas ciegas. Nuestros baños no están adaptados, con trabajos cabe una persona, ¿no? Ahora imagínate una persona con silla de ruedas. Hay algunos baños que sí son amplios y que tienen pasamanos o agarraderas en los lados, pero son muy contadas las instituciones que los tienen, ¿no? Entonces, imagínense una persona llega a ir a un baño reducido, pues obviamente se le va a complicar, ¿no? Y es uno de los factores sociales que de alguna manera sí están limitando que las personas tengan una movilidad completamente funcional. Otra es que la falta de información que existe sobre las personas con discapacidad o sobre alguna condición en específico limitan mucho el que nosotros seamos abiertos a una cultura. Por ejemplo, cuando nos llega un niño con autismo, con un adolescente o un adulto con autismo, no sabemos nada, ¿no? Y lo que mejor que sabemos hacer es evadirlo o no cruzar palabra con la persona o no poder hacer otra más que verlo de lejos, ¿no? ¿Y por qué? Porque impera la falta de información acerca de una condición y sobre todo el poder conocer cómo es esa discapacidad y poder saber cuáles son las fortalezas y las áreas de mejora también que esa persona puede enfrentar y qué yo puedo aportar para poder de alguna manera subsanar estas deficiencias o poder hacer más fácil su inclusión. Entonces, muchas de las veces no nos documentamos y como tenemos una pobre cultura acerca de la diversidad, pues menos nos informamos de lo que esa persona experimenta o vivencia todos los días. Y por lo tanto, imperan nuestros paradigmas que hemos construido a lo largo del tiempo y que sobre todo van a ver o a percibir de forma negativa la discapacidad, ¿no? Y tenemos una falta de empatía y una conciencia social de la discapacidad muy, muy, muy por debajo de lo esperado. Si decimos pobrecito, sí le vamos a ayudar con 20 pesos y nada más. No llegamos a crear más allá y creo que es un punto interesante a reflexionar también de que tenemos que desarrollar cierta empatía hacia la discapacidad y la empatía no va encaminada a tenerles lástima
o llegar a engancharte con una situación o con un caso, sino va más allá, encaminada de que seamos conscientes cuáles son las adversidades a las que enfrenta una persona con discapacidad y generar un cambio social desde mi pensamiento sobre todo y desde mi comportamiento y mi actitud hacia las personas con alguna discapacidad. Y sobre todo, algo que es bien interesante y que sigue estando muy presente son las escasas oportunidades laborales a las que se enfrentan las personas con alguna condición. Yo sé y es muy consciente que dentro del ámbito organizacional, pues hay que rendir resultados, hay que rendir frutos del trabajo y hay que buscar metas y objetivos que se puedan lograr, ¿no? Pero dentro de esas metas, dentro de esos objetivos, sí es importante que impere la empatía y que impere sobre todo esa capacidad de reflexionar acerca de lo que están enfrentando estas personas. Y brindar una oportunidad laboral no solamente es darle el ingreso a una empresa, sino es darle una oportunidad de vida a las personas. Es darles el privilegio de que su calidad de vida aumente, es darles ese mérito de triunfo y sobre todo ese mérito de sentir que son aceptados socialmente, pero también que son personas productivas. Y muchas de ellas son completamente eh, híjole, son completamente funcionales, pero su desempeño tiende a ser mucho mayor de lo esperado y nos dan tantas sorpresas que la verdad en las experiencias que hemos tenido en cuanto a la inclusión laboral de las personas con alguna discapacidad han sido muy, muy fructíferas y sobre todo nos han llenado pues de mucha satisfacción el saber que lo que hemos trabajado desde el ámbito educativo ha rendido frutos en el ámbito productivo. Y algo también que tenemos que comprender como personas es que la discapacidad es parte de una diversidad social y que siempre va a estar presente. ¿A qué voy con esto? Así como existimos personas bajitas, existen personas altas, existen personas delgadas, existen personas con cierto sobrepeso, existen personas güeritas, existen personas morenas, existen personas de ojo verde, de ojo café, también existen personas que tienen una discapacidad. Y de esta forma es que debemos de concebirla como una característica más de la gran diversidad que presenta el ser humano. Probablemente sí nos cueste reaprender en el sentido de que lo percibo como algo negativo, pero la intención no es que lo percibamos así, sino verlo como una de las varianzas que puede haber en el ámbito social. Pues sí, a lo mejor una persona es morena y la otra persona tiene autismo. A lo mejor una persona es alta, pero también es el otro alto tiene síndrome de Down. O sea, verlo como una cuestión o una característica más que está presente en la gran diversidad social y dejar de asustarte y dejar de tenerles miedo y dejar de pensar que pues va a ser una persona que va a estar arruinada toda su vida. No, no, o sea, quitarnos esos pensamientos y ver que es una persona que tiene el derecho a grandes oportunidades educativas, laborales y tener una mejor calidad de vida, pero sobre todo que puede desarrollar habilidades y destrezas que pueden favorecer a su desarrollo y crecimiento personal. ¿Cómo nos tenemos que dirigir a las personas que tienen una condición de discapacidad? Bueno, primeramente, una persona con discapacidad, ¿no? Utilizamos el término capacidades diferentes, que es inválido, que es minusválido, que es lisiado, que es tullido y que es incapacitado o discapacitado. Bueno, desde ahorita les menciono que utilizar estos términos estamos de alguna manera dirigiéndonos de una forma incorrecta hacia las personas con alguna condición de discapacidad. Yo sé que capacidades diferentes suena muy bonito, suena muy coloquial, suena muy diplomático y es mencionado en discursos de toda forma, ¿no? Pero el término capacidades diferentes no explica de alguna manera o no identifica de alguna manera a las personas con alguna discapacidad. Todos los que estamos conectados aquí tenemos capacidades diferentes. Y ese es un término genérico que aplicaría a cualquier persona, no únicamente a las personas con discapacidad. El término inválido y minusválido, de alguna manera, hacen
referencia a que la persona con alguna discapacidad o con algún trastorno tiene un valor inferior al que nosotros tenemos y por lo tanto utilizar esos términos hace punto o hace partir de que ellos tienen menor valor a una persona que no tiene una discapacidad. Y algo importante que tenemos que también recalcar es que el hecho de que tenga una discapacidad no altera su valor personal. Es una persona como cualquiera de nosotros y no por eso vale menos. Entonces tampoco utilizamos el término inválido o minusválido. Y tampoco el término lisiado o tullido, que son términos que de alguna manera denigran a la condición de la persona. Si ustedes en algún momento todavía utilizan estos términos, pues la invitación es a trasladarnos a lo correcto y a lo que profesionalmente es aceptable para dirigirnos hacia las personas con discapacidad. El término incapacitado pues no aplica porque el término incapacidad se hace referencia a una persona que por algún accidente o una alteración de la salud se retira de sus actividades productivas por un tiempo en lo que logra su estado normal y puede volver a realizar las actividades. Por lo tanto, la discapacidad es permanente, no se va y no aplicaría para ellos. Y el término discapacitado ha generado mucha controversia porque dicen, discapacidad, discapacitado es una variación. Y no, tampoco es un término que nos hable o de alguna manera referencia a las personas con discapacidad. Algo que tenemos que, o que se cuida mucho desde el ámbito profesional, es que se separa la condición de la persona. Es decir, persona con discapacidad. El término discapacitado es atribuirle la discapacidad a su esencia personal y es algo que tenemos que separar. Por ejemplo, el término es como decir, el término leucémico es un término muy cruel y es un término muy duro. ¿Qué decimos? La persona tiene leucemia. ¿Por qué? Porque el decirle leucémico de alguna manera denigra y es como muy peyorativo hacia la persona que presenta una cuestión de cáncer. Entonces, lo mismo sucede en este concepto. El término adecuado y profesional es persona con discapacidad. Las personas que presentan una condición de discapacidad visual no son cieguitos. Algo que siempre se hace o resalta también es que los términos diminutivos, en lugar de hacerlos ver como compasión, con ternura y como con una supuesta aceptación, es como para ellos no es como algo muy totalmente aceptado. Entonces, el término cieguito no se utiliza para catalogar a las personas con una discapacidad visual. El término invidente y el término miope tampoco son adecuados para dirigirnos a ellos. Lo adecuado es una persona con discapacidad visual o puede ser, es una persona ciega cuando no tiene ninguna percepción de luz o de imágenes, así como una persona con baja visión cuando sí logra percibir ciertos parámetros de luz o ciertos parámetros de imágenes y colores. O es una persona ciega o es una persona con baja visión o una persona con discapacidad visual. Una persona con discapacidad motriz es una persona con discapacidad igual y tampoco lo adecuado es dirigirnos a ellos como una persona minusválida, como un lisiado, como un inválido, como un cojo, como un cojito o como un paralítico, porque son términos que de alguna manera que socialmente los hemos trabajado y socialmente los hemos utilizado en algún momento para hacer referencia a una persona con discapacidad, pero de alguna manera no son adecuados. ¿Por qué? Porque denigran desde alguna forma la persona que presenta la condición. Cuando estamos hablando acerca de una persona con discapacidad auditiva, tampoco utilizamos de manera profesional ni para dirigirnos a ellos ni en nuestro discurso el término sordomudo. Es un término bien arraigado socialmente y lo mencionamos como ya parte de nuestro vocabulario, ¿no? Es que es sordomudo, es que es sordomuda, es que es sordomudo, cuando no es tampoco un término adecuado para dirigirnos hacia una persona con discapacidad auditiva. ¿Por qué el sordomudo no? Porque el hecho de que tenga una discapacidad auditiva no quiere decir que tenga comprometido su aparato articulador para estructurar palabras y poder hablar de una forma adecuada. Hay sordos que han aprendido de alguna manera a oralizarse y tienen un manejo adecuado del lenguaje.
Entonces, el término sordomudos para ellos no, ni para nadie, no es adecuado. El término como debemos dirigirnos es una persona con discapacidad auditiva o sorda cuando no tiene ninguna percepción del sonido, o hipoacusia cuando sí logra percibir algunos indicios de sonido. Sordo o hipoacusia, o persona con discapacidad auditiva. La persona con discapacidad intelectual es los términos que se utilizaban y que ya no son utilizados. Es el término que es el retraso mental. También era un término clínico muy utilizado en los años 90, el cual queda obsoleto y no se emplea ni para clasificar, ni para identificar, ni mucho menos para dirigirnos a las personas con discapacidad intelectual. El término retrasado tampoco es un término que hable adecuadamente acerca de la discapacidad de la persona como tonto o como lento aprendizaje. Todavía el lento aprendizaje sigue imperando de alguna manera hasta en los chascarrillos o en las bromas, ¿no? Decimos, ay, es que eres de lento aprendizaje. La verdad es que el lento aprendizaje no existe como tal, porque todas las personas tenemos un ritmo para poder aprender. A algunos les lleva más tiempo, otros les lleva menos tiempo, pero en este caso, las personas con discapacidad intelectual sí tienen un ritmo de aprendizaje que se desfasa del promedio de la edad, pero el aprendizaje no es ni lento ni rápido, tiene un ritmo para todas las personas. Y lo adecuado para hablar acerca de una persona con discapacidad intelectual es así, persona con discapacidad intelectual. Las personas con síndrome de Down, igual, son personas con síndrome de Down. El término mongolito, retrasado, persona diferente, angelitos y seres de luz no son adecuados ni hacen referencia a una persona con discapacidad visual. Perdón, visual, síndrome de Down. ¿Ok? Entonces, si todavía utilizamos el término mongolito, estamos cayendo en algo que puede denigrar a la persona e incluso la puede hacer sentir mal. Y a mí en lo personal no me gusta ese término, se me hace muy crudo y muy feo para dirigirnos a una persona que presenta este síndrome. Entonces, lo adecuado es persona con síndrome de Down. El autismo también es una condición muy presente en la sociedad y parece que va a un aumento en los próximos años. Y aunque nosotros ahorita los tenemos en etapa escolar, en algún momento ustedes los van a tener en el ámbito laboral y es importante que se vaya comprendiendo la condición, ¿no? Y lo interesante es que, ¿cómo nos vamos a referir a ellos? Como persona con autismo. No es autista, no es un inadaptado, no es un desvariado, no es un loquito y tampoco es un raro. ¿Por qué no es un autista? Y vamos a la misma concepción que les decía de las personas discapacitadas, el término discapacitado. Cuando tú dices autista, es como si tú dijeras leucémico, dijeras idoso, dijeras como ese tipo de palabras que de alguna manera vulneran a la persona. Es por eso que se tiene que separar la esencia personal de la condición. Y en este caso sería persona con autismo. Y bueno, ya para cerrar esta charla, en breve les voy a explicar que en el ámbito de la educación especial donde yo me desenvuelvo, hemos trabajado a lo largo del tiempo en la inclusión específica de personas con alguna condición de discapacidad intelectual. En Tecate hemos trabajado mucho por una cultura de inclusión en el ámbito laboral y de alguna manera nos hemos acercado con algunas empresas para que nos den esta oportunidad. Y lo interesante de esto es que así como nos acercamos, algunas empresas también se han acercado a educación especial para decirnos, queremos darle una oportunidad a los estudiantes que están con ustedes. Entonces, llevamos un camino que nos ha costado mucho, pero vamos viendo grandes avances y vamos creando una nueva cultura de inclusión que ha favorecido no solo a nuestros estudiantes, sino también a cada una de sus familias. Y bueno, como les decía, una persona con discapacidad intelectual es una persona que tiene limitaciones significativas en su funcionamiento cognitivo y que afecta pues su razonamiento, su planificación, su solución de problemas y su rapidez para poder aprender y sobre todo en su comportamiento adaptativo. ¿Cuál es el comportamiento adaptativo? El poder usar el dinero, el poder usar el teléfono, el poder usar un camión, el poder realizar una compra en la tienda, etcétera.
Y es básicamente en el ámbito donde, desde el punto de la educación especial aquí en Tecate, hemos tratado de sensibilizar para que nos den la oportunidad de que estos chicos puedan tener un empleo completamente formal con los mismos beneficios, con las mismas oportunidades que cualquier empleado. Y es un camino que hemos llevado y que hasta ahorita hemos avanzado y del cual me siento muy contento y muy orgulloso de mencionarles que hemos tenido muy buena apertura, muy buena aceptación, pero sobre todo muy buena evaluación del desempeño de los chicos que han llegado a trabajar en alguna de las empresas que hemos tocado puertas o que se han acercado a nosotros. ¿Qué características tienen? Bueno, pues estos chicos tienen comprometidas sus habilidades de razonamiento, sus habilidades numéricas, sus habilidades para el manejo del dinero, ubicación en el tiempo y el espacio, quiere decir que no identifican ni el mes, ni el día o incluso el año en el que están. Su edad mental no es acorde a su edad cronológica. Ustedes los pueden ver de 25 años, pero en su mente son niños de 11 o de 10 años. Su coeficiente intelectual está muy por debajo de la media y su manejo de información es completamente básico. Esta información que yo les estoy proporcionando se le proporciona a la empresa antes de llegar a la inclusión y la empresa busca las actividades más acordes que un chico puede desempeñar, más mecánicas, más de ensayo y error, y busca y entre sus áreas de trabajo cuál pudiera ser la más acorde al muchacho que nosotros estamos proponiendo para inclusión. Es una labor donde la empresa se compromete y sobre todo donde la empresa busca realmente el crear una nueva cultura de aceptación dentro de su dinámica de trabajo y cómo esta transforma sus prácticas para que nuestros chicos puedan llegar a incluirse. En verdad, es una labor muy, muy padre que la empresa busca y sobre todo el ajuste que realiza para mí es impresionante, ¿no? Porque cambia su clima organizacional, cambia por completo su dinámica de trabajo, cambia la percepción que tenían de la discapacidad, tanto los que están a niveles gerenciales como los que están en nivel de producción y sobre todo el ambiente de protección que se hace a los chicos es muy, 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 muy bueno. Conste que dije de protección y no de sobreprotección, ¿eh? Porque también se da, pero les damos acompañamiento a la empresa para que disminuyan esos miedos y esas conductas que pueden tener hacia los chicos. ¿Y cómo tratar en el ámbito laboral a una persona con discapacidad? Bueno, lo primero es como una persona sin etiquetas y lo ideal es que se le llame por su nombre. Así como nosotros tenemos un nombre, las personas con discapacidad también lo tienen y lo ideal es que nos dirijamos a ellos como son, con su nombre y con toda la confianza, sobre todo con el respeto y siempre saludarlo y despedirnos si nos lo topamos en el camino. No tenerles miedo, siempre mantener una conversación simple como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Te gusta el trabajo? ¿Cómo te sientes hoy? Y es más que suficiente para que ellos empiecen a sentirse aceptados y sobre todo que sienten a formar parte de. Y nunca en algún momento es sacarles la vuelta o ver o hacer de una manera muy evidente que no quiero que estén cerca de mí. Así como nosotros sentimos cuando alguien nos rechaza, ellos también lo sienten. Y si nosotros tenemos esas actitudes hacia ellos, pues sí les estamos causando un daño emocional y sobre todo los estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad en el sentido de que pueden sentirse no aceptados o pueden sentirse que no son bien recibidos en el lugar de trabajo. Cuando están trabajando, sí es importante contener estas consideraciones. Por ejemplo, dar instrucciones simples y sencillas, no delegarles más de 2 tareas a la vez, marcarles un ritmo establecido de trabajo y darles un seguimiento para que puedan cumplirlo. Siempre requiere que se les estimule y no de una manera económica. No quiere decir que estamos buscando que se les dé un bono extra o algo así, no, sino simplemente decirle, vas muy bien, lo hiciste muy bien, lograste la meta, lo estás haciendo muy bien. Este tipo de estímulos que a ellos de alguna manera les permita sentir que lo que hacen es correcto y sobre todo están en el momento y en el trabajo adecuado, ¿no? Y también hablar con él como cualquier persona. Si usted es alguien que acostumbra a saludar a sus empleados o a sus colaboradores o a sus compañeros,
con ellos también lo tenemos que hacer de la misma manera, ¿no? Y sobre todo, pues estar monitoreando en tiempos determinados que esté realizando las actividades, porque también, así como pueden tener un excelente desempeño, como cualquier otro empleado, también a veces bajan y hay que estar monitoreando que se esté comportando y que esté trabajando lo que debe trabajar y si no, pues tomar las acciones debidas. Y sobre todo, pues las recomendaciones es tenerle mucha paciencia, porque sí es generar ajustes en el ámbito organizacional, en el clima de la empresa, es generar una nueva atmósfera y sobre todo crear una nueva cultura. No tener miedo a la discapacidad en el sentido de que no, con esas personas mejor no, no te metas, no tengas problemas. No, hay que quitarnos ese estigma y ese paradigma que tenemos acerca de la discapacidad y generar un ambiente de confianza que permita que todos mis compañeros se sientan parte del lugar, no solamente los que tengan una discapacidad. Y algo que sí hay que trabajar bastante con ellos es que aprendan a reconocer las figuras de autoridad en el ámbito o en el contexto laboral al cual están perteneciendo. Que lo tengan bien presente porque ese sería un factor muy interesante que nos pudiera marcar el éxito o no éxito de una inclusión laboral de una persona con discapacidad. Y bueno, aquí en Tecate, como les decía, hemos tenido muy buenos casos de un excelente desempeño de nuestros chicos en las diferentes empresas. Y algunas de las empresas que les han dado esta oportunidad de vida a nuestros estudiantes con discapacidad es la empresa Scandivaris, que está aquí en el Parque Industrial, que está entrando carretera Tijuana a Tecate, que es el Parque Industrial El Bajío. Tenemos el grupo Ritma, que este grupo se encarga de hacer impresiones de manuales que importa a Estados Unidos. Está la empresa Teleflex, que es una de las empresas más grandes aquí en la ciudad, al igual que Scandivaris. Eh, tenemos a la panadería mayormente conocida del municipio, que es el mejor pan de Tecate, que todos los turistas que llegan es de ley que llegan a esa panadería. También tenemos ahí oportunidad que este centro de negocio nos abrió para que nuestros jóvenes pudieran desempeñarse y pudieran realizar sus labores productivas en este ámbito. También tenemos una empresa que se llama Geodeseco, en la cual ya tenemos muchos años de experiencia con ellos y el chico sigue trabajando con ellos y sigue estando muy activo en cuanto al ámbito de productividad. Y pues la empresa Cinépolis también es una de nuestras empresas incluyentes en el municipio que nos ha dado espacios para que nuestros chicos puedan ser contratados y puedan ser muy activos socialmente y sobre todo pues tengan esta oportunidad laboral que buscan en cualquier empresa. Entonces, estamos muy satisfechos aquí en el municipio desde mi ámbito de la educación especial y desde el ámbito organizacional porque son varias empresas que se han sumado a este reto y que han adoptado una nueva cultura y sobre todo que han visto el avance y el progreso de los chicos desde su ámbito de productividad, ¿no? Y pues mis recomendaciones siempre es darles un trato digno a las personas, siempre llamarlos por su nombre, no mirarlos con morbo y ni quedarnos viendo fijamente, es bastante incómodo cuando así te miran. Si tú lo haces, también las personas se van a sentir. No tenerles miedo, no caer en la sobreprotección o subestimulación de sus habilidades. Siempre es ser unas personas empáticas. Hay que estimular sus capacidades al más alto nivel, brindar oportunidades siempre laborales y académicas y respetar sus espacios en los lugares públicos. Si tu empresa tiene un color azul, respétalo. Si vas al Oxxo y no hay estacionamiento más que el azul, también respétalo, porque no es un espacio asignado para nosotros, sino es un espacio asignado para las personas que enfrentan una condición de discapacidad. Y el miedo es la mayor discapacidad de todas y puede ser mucho más paralizante que lo que pudiera ser una silla de ruedas. Y por mi parte, les agradezco mucho su atención y su permanencia. Perfecto, muchísimas gracias al maestro Julio Félix Rangel por esta presentación tan interesante. Abrimos el box de preguntas y respuestas, a ver si hay alguna pregunta por parte del auditorio. Ahí hay algunas reacciones, ¿no? Hay corazoncitos y fiesta, entonces quiere decir que sí les gustó, ¿no? Y deditos arriba
Entonces, quiere decir que sí hay una buena recepción por parte de los participantes a esta conferencia, que en su momento máximo llegó a tener 64 participantes. Y pues la idea es, si tú quieres una constancia por haber asistido a esta conferencia, allí dejamos en el chat una liga. Es más, ahorita mismo va otra vez el mismo mensaje, ahí te va. En caso tal de que perdiste el anterior o que no lo ves o no lo encuentras, ahí está la liga, haces clic, dejas tus datos y te va a llegar inmediatamente una constancia digital por haber asistido a esta conferencia, ¿sí? Ojo, la liga se extingue al momento que cerremos esta transmisión, ¿sí? Así que no se vale, Horus, no me dio tiempo de anotarme, perdí la liga, me la puedes mandar por correo. No, ¿sí? La liga se extingue en el momento en que cerremos esta conferencia, así que no te retrases más, haz clic allí en el mensaje que te está apareciendo en el chat en este momento, déjanos allí tus datos, la valoración de esta conferencia e inmediatamente vas a recibir en el correo que dejes registrado, vas a recibir la constancia en formato digital por haber asistido. Maestro Julio, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Gracias también a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud por cada mes estar proporcionándonos temas que van enfocados en nuestro bienestar dentro de las organizaciones y esperamos que lo que vimos el día de hoy pueda ser aplicado. Fíjense cuántos términos podemos utilizar erróneamente en las empresas, en el día a día y pues pueden tener un resultado negativo, ¿no? Entonces, no queremos ser personas que cometen discriminación, bien sea por acción o por omisión, ¿verdad? Entonces queremos estar muy atentos a cada uno de estos detalles. Muchas gracias, maestro, por habernos dado esta perspectiva tan fresca e interesante. Los invitamos al próximo mes, ya saben, como siempre, a los webinars de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. El próximo mes vamos a estar haciendo la convocatoria para que nos puedan acompañar. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos su presencia y los invitamos a vernos en una nueva oportunidad en el futuro. Nos vemos, se les quiere. Feliz tarde. Bye bye.